Todo empezó a salir a la luz cuando, en septiembre de 1998, el doctor fue arrestado acusado de la muerte de Kathleen Grundy, fallecida en junio a los 81 años de edad. Shipman fue la última persona que la vio con vida. La había llamado esa mañana para hacerle un análisis de sangre rutinario. Aparentemente 2 semanas antes, la adinerada Kathleen había firmado un nuevo y confuso testamento como único heredero, el Dr. Shipman. Un documento que, tal y como sospechaba la familia, resultó falso, que sirvió junto a las sospechas de la doctora Reynolds, el cual estaba sorprendida por la tasa de mortalidad de su colega que tenía sobre sus pacientes, para inculparle como sospechoso de cometer delito, el cual llevó a su detención 3 meses después. El cuerpo de Grundy fue exhumado y la autopsia reveló que la causa de muerte había sido una sobredosis de morfina. Inmediatamente muchas familias comenzaron a atar cabos. La mayoría recordó fallecimientos fulminantes y sorprendentes. Las palabras de Susan Benninson, nieta de Edith Brooke, fueron las siguientes: muchos teníamos la misma idea en la cabeza. Sabe, de alguna manera desde el deceso de mi abuela, el 8 de noviembre de 1995, yo intuía que algo no iba bien. Las circunstancias fueron especialmente sospechosas. El doctor había ido esa mañana a visitarla. La policía descubrió más tarde que ni ella se lo había pedido, ni en el libro de visitas de su consulta aparecía su nombre. Mi abuela vivía sola, pero su vecina vio cómo el Dr. Shipman salía de la casa. Se preocupó e intentó detenerle para preguntarle si mi abuela necesitaba ayuda, pero Shipman llegó hasta su coche y se marchó. Unos minutos después decidió llamar a la puerta de mi abuela y se dio cuenta que estaba abierta. Shipman había olvidado cerrarla. Mi abuela estaba en su sillón sin signos vitales. Shipman certificó que la causa de defunción había sido una angina de pecho, pero Edith nunca había sufrido del corazón. Era una mujer muy activa. Cada mañana caminaba unos 8 kilómetros y un par de días a la semana acudía a clases de baile. Le encantaba bailar. Yo sugerí una autopsia y nos dijo que no era necesaria. Recuerdo lo frío que se mostró cuando le llamamos por teléfono. Después de descubrir el cuerpo, en ningún momento mencionó su visita de aquella mañana. Simplemente me miró y me dijo: no te preocupes, tuvo una buena vida. He pensado mucho en ello, pero no puedo imaginar por qué alguien haría algo así. Ni la policía tampoco. Ni la juez que instruyó el caso entendía el porqué. Repetidamente y sin éxito, pidió al acusado algún tipo de explicación. El dinero solo resultaba un móvil convincente en el caso de Kathleen Grundy y su burdamente falsificado testamento. Pero lo cierto es que Shipman nunca obtuvo ningún beneficio económico de sus víctimas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jane Aston dijo que disfrutaba sintiéndose poderoso, decidiendo sobre la vida de los demás. Tenía algún rencor en contra de los católicos. Ahí está la raíz de todo. Una opinión que se ha extendido entre los vecinos irlandeses de Hyde y que no tiene fundamento estadístico, pues solo el 15% de las víctimas profesaba esa religión, pero sin un origen razonable. Efectivamente, la policía se dirigió en principio a las familias católicas, porque entre los protestantes la cremación está mucho más extendida. El padre Dennis Maker tiene también su propia teoría. Puedo decirle que los católicos le disgustaban, tan cierto como que usted y yo estamos ahora sentados en esta habitación, pero no creo que esa fuera la excusa. Experimentaba algún tipo de placer estando cerca del más allá. Antes de extender un certificado de defunción, cuando no se consideraba necesaria una autopsia, el médico suele realizar un examen muy superficial. Shipman pedía que desvistieran el cadáver, y a veces permanecía durante más de media hora a solas con el cuerpo. ¿No es esto suficiente revelador? Además de la hipótesis de necrofilia, la policía también apuntaba a la posibilidad de un daño psicológico causado cuando en plena adolescencia, Shipman vio a su madre sin signos vitales. Después de un interminable y doloroso cáncer, intentaba el doctor evitar cualquier sufrimiento presente o futuro a sus pacientes. Creo que esa es sin duda la razón. Palabras de Karen Shepard, directora de una sucursal bancaria en Todmorden. Me parecería injusto no decir que Shipman me salvó la vida cuando tenía 10 años. Me habían diagnosticado una extraña infección en la sangre y él descubrió que padecía osteomielitis. Poco después se dio cuenta de que también mi hermana tenía un soplo en el corazón. Creo que es un excelente médico,
y que quizá no soportaba la idea de que sus pacientes terminaran su vida tras una larga y terrible enfermedad. El jurado deliberó 6 días y Shipman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que terminó con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. 2 años después, el entonces secretario de gobierno, David Blunkett, aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los criminales. En febrero del 2002, fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. Shipman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó en vano que no se le procesara por el delito de la señora Groundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Shipman. Su esposa Primrose mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Shipman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de aniquilar a sus pacientes. El Dr. John Bodkin Adams fue acusado en 1957 de haber cometido delito a 166 de sus pacientes durante un periodo de 10 años, y posiblemente fue un antecedente para Shipman, pero fue absuelto más tarde. Tal vez el doctor, por sentir remordimientos, o quizá algo que lo atormentaba, atentó contra su propia vida. Shipman se ahorcó en su celda en la prisión HMD de Wakefield a las 6 a.m. el 13 de enero del 2004, la víspera de su cumpleaños número 58, y fue declarado sin vida a las 8:10 a.m. Una declaración del servicio de prisiones indicó que se había ahorcado usando las rejas de la ventana de su celda, utilizando sábanas. Después del fallecimiento de Shipman, fue llevado al depósito de cadáveres en el Centro Médico Legal para un examen post-mortem. El forense de West Yorkshire, David Inchfleet, finalmente entregó el cuerpo a la familia, después de que se abriera una investigación y se aplazara un poco después. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con el término de Shipman nunca obtendrían la respuesta, el por qué le ocasionó un mal a sus pacientes. El secretario del Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tentadora, diciendo: «Te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Shipman se ha ahorcado y piensas, es demasiado pronto para celebrar, y entonces descubres que todo el mundo está molesto con él». El motivo del por qué se quitó la vida a Shipman nunca se aclaró, aunque según informes él había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando en terminar con su ser para asegurar la seguridad financiera de su esposa, después de que le despojaron de su pensión del National Health Service, NHS. Primrose recibió una pensión completa del NHS, a la que no habría tenido derecho si Shipman hubiera cumplido los 60 años de edad. El estudiador de perfiles del FBI, John Douglas, ha afirmado que los asesinos en serie están obsesionados con la manipulación y el control, y que atentar contra su vida en la cárcel bajo custodia policial es su gesto final de control. No se sabe ni cuándo empezó Shipman a cometer todos estos delitos a sus pacientes, ni a cuántos quitó de este mundo. Un informe hecho en julio del año 2002 sobre las actividades de Shipman concluyó que había terminado por lo menos 215 pacientes entre 1975 y 1998. Durante su estancia en Todmorden, al oeste de Yorkshire, en 1974 a 1975, y Hyde, Cheshire, en 1977 a 1998, la jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podían atribuirse directamente a él. La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud. Según los informes presentados, después de que terminó con su vida, en el sexto y final informe, publicado el 27 de enero del 2005, Smith reveló que creía que Shipman le había arrebatado la vida a 3 pacientes y que tenía serias sospechas acerca de 4 más, entre ellas la de una niña de 4 años de edad. Al inicio de su carrera médica en el Hospital General de Pontefract, oeste de Yorkshire, Smith concluyó que el número probable de las víctimas de Shipman entre 1971 y 1998 era de 250. En total, 459 personas quedaron sin vida mientras estaban bajo su cuidado,
Es incierto cuántas de estas personas eran víctimas de Shipman, pues él era a menudo la única persona que certificaba las defunciones. La investigación sobre Shipman también incluyó cambios en la estructura del Consejo Médico General. 6 médicos que habían firmado cremaciones de víctimas del doctor fueron acusados de mala práctica por el Consejo Médico General, que declaró que ellos debían haber notado el patrón de visitas que Shipman efectuaba con sus pacientes antes de que estos fallecieran. Finalmente, los médicos fueron absueltos de culpa y cargo. La viuda del médico, Primrose Shipman, fue citada para dar testimonio acerca de 2 de las víctimas. Durante la investigación mantuvo su inocencia y también la inocencia de su esposo. En octubre del 2005, una audiencia similar fue llevada a cabo contra 2 médicos que trabajaron en el Hospital General de Tameside en 1994 y que no detectaron que Shipman administraba dosis muy letales de morfina a sus pacientes. En el año 2005 se divulgó que Shipman pudo haber robado joyas de sus víctimas por un valor de 10,000 euros, que habían sido encontradas en su cochera en el año de 1998, y en marzo del 2005, con Primrose, presionó para que le sean devueltas. La policía escribió a las familias de las víctimas de Shipman para que las identificaran. Los artículos no identificados se entregaron en mayo. En agosto la investigación terminó devolviendo 66 piezas a Primrose, mientras que el resto, 33 piezas que ella confirmó que no eran suyas, fueron subastadas. Los ingresos de la subasta fueron donadas a la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Tameside. La única pieza que fue identificada como patrimonio de una de las familias afectadas fue un anillo que fue identificado a través de pruebas fotográficas. Un jardín en memoria a las víctimas de Shipman fue llamado el Jardín de la Tranquilidad. Fue abierto en Hyde Park el 30 de julio del año 2005. A principios del año 2009, las familias de las víctimas de Shipman seguían buscando una compensación por la pérdida de sus familiares. En septiembre del año 2009, se anunció que las cartas escritas por Shipman durante su condena en prisión iban a ser subastadas, pero tras las denuncias de los familiares de las víctimas y los medios de comunicación, las cartas fueron retiradas de la venta. En el año 2002 se emitió una dramatización televisiva del caso, llamada Shipman, con James Boland como Harold Shipman. En un episodio de la serie televisiva La Ley y el Orden, los detectives Robert Warren y Alexandra Amis investigan a un doctor sospechoso de ser un criminal en serie. Muchos de los aspectos del episodio hacen referencia a Shipman, como la drogadicción del personaje en su juventud y la cantidad de personas que aniquiló, el cual se le acusaba. En la parte final del episodio, cuando se confrontaba al sospechoso con las pruebas, aparece un hombre con barba gris y anteojos, muy parecido a Shipman. El episodio también incluye irónicamente a un personaje llamado Hal Shipman. The Fall y Jonathan King han hecho canciones referentes a Shipman. La canción de King ha sido muy polémica, ya que 6 meses después, los medios la tomarían como medio de defensa hacia Shipman. Impulsó a los oyentes a no culpar a alguien por influencia de los medios de comunicación. En Escocia debaten la aprobación de dichos métodos para intentar cambiar por segunda vez la ley que prohíbe la privación de la vida voluntaria asistida, lo cual de darse haría que el país entre en la corta lista de países que permite esta práctica bajo ciertas condiciones. Este caso quedará en el aire, ya que no se sabe con exactitud la cifra de personas que mandó a la otra vida, y del cual jamás brindó detalles, ni por qué lo hizo. Este personaje fue uno de los más sádicos que ha existido en el mundo del crimen, y el cual lo renombraron como el Doctor Muerte. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.